Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, tenemos nuestro invitado aquí, que ya no es un invitado, un hombre parte de este programa. Parte de nuestro programa, Yetzbel Castillo. Muchas gracias, Eliseo, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, adelante, ¿qué nos tienes hoy? Bueno, como ustedes lo adelantaron, hoy vamos a hablar de un tema poco conocido. La gente, cuando yo les decía, la leyenda negra, no sé exactamente. No conocen el nombre, pero conocen el contenido sí. El contenido sí, pero influido culturalmente y no lo saben. Exactamente. ¿Y qué es la leyenda negra? Vamos a hablar de la leyenda negra. La leyenda negra es el relato que se ha creado desde Europa, a través del tiempo, como usted decía, a través de los siglos, de que lo peor que le podía pasar a un pueblo del mundo, y específicamente América, es que el Imperio Español fuera quien lo conquistara. Aquí hay gente que dice que, mira, ojalá no hubieran colonizado los ingleses. Sí, no, todo eso lo oímos todos los días. A cada rato. Pero vamos, hay que poner dos tiempos. Sí. Uno, ¿de dónde viene esto? O sea, los antecedentes históricos. Y dos, ¿cuándo esto se vuelve un concepto? Que son dos temas diferentes. Y cuáles son las principales, y un tercer renglón, y cuáles serían las principales avenidas o líneas en las cuales eso ha afectado en Latinoamérica. Yo te diría que, o en Iberoamérica, yo te diría que la Inquisición es una de las líneas rojas. Sí. ¿Qué más? La colonización, y... La conquista, sí. Nace específicamente de que cuando el Tratado de Tordesillas, Portugal y España se dividieron el mundo prácticamente, el mundo... La bula etcétera. Exactamente. Entonces Francisco I de Francia, ya en el 1525, le dijo al Papa, le preguntó, ¿cómo le dijo? Que dónde estaba el espacio del testamento de Adán, donde él lo dejaban fuera de poder tener parte de este nuevo mundo conocido. El testamento de Adán. Exactamente. Sí, interesante. Porque el Papa daba la ordenanza de que se podían crear provincias. Ya. Bueno, el Papa... Las bulas, la famosa bula. Alejandro VI. Sexto, sí. Que era el Papa Borgia. Sí, exactamente. El Papa era español. Borgia, sí. Entonces ahí los franceses, ingleses y el Reino de los Países Bajos comenzó a crear este relato. Este relato de que los españoles son seres inferiores, incluso dentro de España. Todavía en Europa, se tiene esa idea de que los españoles son seres inferiores. Y entonces por eso ellos comenzaron a crear ese relato de que aquí lo que se estaba cometiendo era totalmente un genocidio, que España solamente venía a robarse el oro, a esclavizar a los taínos y a llevarse todo y no dejaba nada donde quiera que llegaba y conquistaba. Pero el presidente Evo Morales hizo una bandera de eso, y López Obrador, y Hugo Chávez y todo el populismo latinoamericano tiene un ancla de eso. De ahí esos presidentes que tienen esa corriente ideológica, ¿verdad?, han tomado ese discurso del indigenismo. Y que España tiene que pedir perdón. No, bueno, ahora la recién electa presidenta de México, le hicieron una pregunta y dijo que sí, que ella entiende que España tiene que pedir perdón todavía hoy por todo. Pero López Obrador lo dijo también. Sí, de eso fueron uno de los primeros, de la primera retórica que él tomó. Para que la audiencia sepa de qué estamos hablando, de la leyenda negra, ¿qué es ese concepto y de qué se trata? Síguenos explicando eso, porque como tú bien dices, no sabíamos, esa frase no se conoce popularmente. Es un movimiento ideológico. Sí. Es un movimiento ideológico, ese relato que crearon los enemigos del Imperio Español para establecer ciertamente que el Imperio Español era un imperio que no aportaba nada al desarrollo de los pueblos que ellos conquistaban, que solamente cometía genocidio. También se hablaron muchas mentiras de las cosas que pasaron aquí en las Indias. Se omitieron verdades. Por ejemplo, la Casa de Orange de Países Bajos hizo 40 reproducciones de la brevísima historia de la colonia de las Indias de Bartolomé de la Casa, donde ellos solamente exponían todas las barbaridades que editado. Exactamente, que él ponía aquí. Pero, por ejemplo, hay muchas imprecisiones, porque, por ejemplo, Bartolomé de la Casa dice que aquí metieron a los taínos en una caldera y se lo comieron, por ejemplo. Él no establece ni fecha, ni momento, ni lugar donde se dice eso. Pero todo eso fue, ¿verdad?, reproducido, impregnado en las
ya cuando entonces... Hay que hacer un punto. Sí. Recuerden, ¿en qué estaba Europa? Europa- Primero, el tema de el cisma de la iglesia. Ujú. Había Uno. una... La imprenta Sí, todavía no era un medio tan masivo. O sea que la información, las monarquías y los que ostentaban el poder tenían mucho poder de control de la Sí. información. Por eso es que la casa, Guillermo Sí. Doranch, Sí. se encarga de difundir eso. ¿Por qué? Porque España era su enemigo. sí, ¿no? sea, Eran- España era el imperio a derrotar, porque era la Obvio. máxima Y el potencia impe- mundial. Exactamente, el de referencia, el que tenía la mayor cantidad de terreno y el imperio hegemónico en ese Que momento. Países Bajos España pierde el territorio en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII. Pierde ese territorio y era lógico que la retaliación viniera, hubiese una retaliación ideológica. Eso, quiere decir que eso fue armado por los Países Bajos, Claro. e Inglaterra Y Francia. Inglaterra y Francia. Francia. Y Francia. Los tres. Porque, Los tres se alían. aunque en eran torno- enemigos entre ellos, España, el imperio español era el enemigo común de todos. Exactamente. Porque todos sabemos que quienes llegan, lo primero que llegan aquí son los portugueses, pero con el tratado se mantienen en lo que es Brasil. Es que, Ya todo el desarrollo de la el que tierra era un conocida. imperio en ese momento era España. Sí. Ni Países Bajos, ni Inglaterra, ni Francia eran imperios todavía. Se construyen después de eso. Es decir, que todos se aunaron para desacreditar al imperio español Exactamente. y a España. Claro. ¿verdad? Porque entonces, ahora, esa figura como concepto Ujú. aparece en el siglo XX. Julián Judería, el escritor, es que en una obra habla de la leyenda negra. Sí. Lo conceptualiza, Exactamente. aunque ya habían aparecido en otros escenarios. Sí, el concepto como tal, ya Ajá. la definición de cómo se hizo, de la propaganda que se armó y todo, ya es de esta época. Pero Sí. en todo ese momento siempre se crean esa historia. Por ejemplo, cuando hablamos de Colón, en el episodio pasado que yo le dije que fue una novela que se estableció de que Colón retó a quienes pensaban que la Tierra era plana y él sabía que era redonda. O sea, eso era narrativa que nadie en ese momento la creía, pero que producto de la repetición en el tiempo se fue creando Claro, esa idea. Claro. Entonces, vamos a dar datos para que la gente, porque la gente tiene eso en su ideario, vamos a dar datos para que la gente saque sus propias conclusiones del cuál fue el aporte real del Imperio Español de cara a nosotros, cuáles son a la los conquista de mitos? América. Y sí es verdad que se llevaron todo el oro. ¿Y cuáles son los mitos también? Exactamente. Entonces, vamos a empezar con que ciertamente Colón llegó en 1492. Tú dirás, bueno, lo primero tenían que ser todos los españoles, pero vamos a establecer ahora la diferencia. Miren, España, creo, desde la conformación de la conquista, del inicio de la conquista hasta su independencia, 29 universidades en todo el continente americano. ¿Cuántas crearon los ingleses? Bueno, entonces, exactamente. En Estados Unidos y en el El- resto de las islas. Dos siglos después. En el Dos 1620 llegaron los peregrinos de Mayflower, que ahí es que Estados Unidos tiene como inicio de su historia. Ajá. En el 1636 se crea Harvard como colegio, Ujú. pero oye cuando es que se viene ya a convertir en universidad, en el 1780. Exacto. Y nosotros tenemos universidad del siglo XVI, 1500, bueno, la primada, la Bueno, UAS, 1528. 1520, Santo Tomás de exactamente, Aquino. que era Santo Exactamente. Tomás de Aquino. Y oye la cantidad, 29. 29 Exactamente. y cantidad de colegios mayores, que son los colegios, bueno, aquí en los pueblos siempre ustedes saben Ujú. que hay muchos colegios que son de esas misiones religiosas, ¿verdad? Sí, que sí, sí. creadas casi en todos los pueblos. Por ejemplo, yo que soy de Montecristi, ya el Colegio San José, pues, colegio Sí, sí, cristiano, el católico. el colegio católico era la máxima institución de educación en muchos Exactamente, y como tú dices, Eliseo, por ejemplo, la primera universidad como tal que se creó en Estados Unidos, la 13 Colonia, lo Ujú. que primera era, fue en el 1740, ciento y tantos de años luego de la primera llegada de los... ¿verdad? De los- Y hay datos de cuántas crearon en las 13 colonias, porque por la fecha Ujú. en la que se creó Harvard no hubo tiempo, porque después entró en la guerra de independencia. Entonces no hubo tiempo a crear muchas, me imagino. No, exacto, es que eso ustedes lo van a ver con los datos, es que el objetivo del imperio inglés no era crear independencia en la colonia, No. era crear una dependencia de parte de... Era lo contrario. Exactamente, que tuvieran dependencia de parte de Londres, que era que estaba la monarquía instaurada, y que bueno, estas personas fueran, ellos venían a buscar recursos naturales e impuestos.
de los colonos que estaban aquí. Extracción. Exactamente. O sea que no era convertir en ciudadanos nunca a los... No era darle educación. Darle educación, no era... nada de eso. ¿Y los franceses fundaron algo de este lado? Bueno, los franceses... No, porque los franceses sí tenían una explotación real, abierta. total. La del inglés era intermedia. Sí. La de esta Los era... franceses eran peores. Sí, peor. Mucho peor. Sí, porque a Francia nunca le interesó desarrollar. Tenía territorio, pero no le interesó nunca. Bueno, el que quiera saber si es verdad lo que se está diciendo, miren a África. Sí. Miren los países africanos Sí, no, del Sahel. Para allá vamos, para allá vamos. Sí. Entonces, otro dato para que la gente... Son datos. Al momento que llegaron la era de las independencias, había 34 millones de personas en América Latina, en Hispanoamérica, vamos a ponerlo así, porque el concepto de América Latina no se había definido. Ya para esa fecha había 166,000 personas que se habían hecho profesionales en la provincia, como le llamaba España. Indios, criollos. Eran virreinatos, o sea, no eran simple provincia tampoco. Indios, criollos. Exacto. Y obviamente españoles de la península, español ibérico, como yo le Pero conocí. mira, eso que señala Luis es interesante porque el tratamiento territorial que se le daba era el de virreinato. Sí, no, eran provincias. En los ingleses ni los franceses le dieron relevancia territorial. De hecho, a nunca ninguno se llamó colonias, pero en realidad no eran colonias. No, el hecho de colonia se vino arrastrando en el tiempo, pero eran virreinatos, eran provincias. La provincia de Nuevo Toledo, la provincia... Sí, Nueva España. Nueva España. La Plata. Exactamente. Sí. Entonces, porque ponemos un ejemplo de lo que estamos hablando con la educación, el imperio de los Países Bajos, Leopoldo, duró unos cuantos años en el Congo. Esa era su parte de África. Que eran dos Congos. Y había una que era del sí. Estado belga y uno de él. Sí. Cuando ellos se retiraron de ahí, dejaron 16 profesionales. En un país que en ese momento tenía una población de 16 millones de habitantes. Wow. 16 profesionales. Increíble. También, entonces, mismo yo le quiero decir a la gente que la mayoría... Que se retiraron en el siglo XIX. Sí. O sea, Los otros días. tres siglos después de la colonización. No, y que cuando ellos llegaron, 4 siglos. como le digo, había 16 millones de habitantes. Cuando ellos se retiraron, la población se estima que era la mitad. Por Sí, claro, el genocidio. Sí, el genocidio que ellos cometieron. Sí. Y no un genocidio como el que la gente tiene pensado aquí, que fue mayoría por las enfermedades. Allá fue a plomo porque los africanos tenían una resistencia a las enfermedades que los españoles llevaban. O sea, que no fue solamente por enfermedades que ellos murieron, sino por... Así es. Exactamente. Aniquilados. Entonces, ahí vamos a adentrarnos en la medicina. ¿Qué hicieron los españoles en la medicina, en el campo de la medicina, cuando llegaron aquí a América? Bueno, construyeron entre 1,000 y 1,550 hospitales y clínicas de bajo nivel. Por ejemplo, bueno, como todos saben, o la gente, el primer hospital de América está aquí, en San Santo Nicolás de Domingo, Bari. San Nicolás de Bari, que fue en el 1503, tan pronto como en el 1503. Imagínense, Colón llegó... Pocos años después. Sí, Exactamente. 10, 11 años. El primer hospital que se funda en México, que todavía está funcionando, fue Hernán Cortés, que lo construyó. Todavía está funcionando. Sí, 1520 por ahí. El primer hospital de Perú lo fundó Francisco Pizarro. Y oye qué avanzado estaban en la época los españoles, que el primer manicomio de las Américas también se creó en México. Y fue tan pronto como en 1566 que se instauró eso. O sea que ya había un protocolo para manejar enfermedades mentales. Exactamente. Entonces, para que la gente se haga sus comparaciones, como a la gente le gusta hacer sus comparaciones, el primer hospital que atravesó Inglaterra en esta parte fue en 1663 y fue solamente para ellos socorrer a los soldados que estaban en guerra contra los nativos. Wow. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema bien, la esclavitud, que la gente tiene la idea. Señores, tan pronto como en 1512, en España se crearon las leyes de Burgos, que fueron, yo quiero que la gente cuando tenga tiempo le investigue. Que son hay que hacer un puntico ahí. Muy importante. Son el testamento de la reina Isabel. Sí. Cuando la reina Isabel muere, el testamento es una de las primeras cartas de derechos fundamentales que se aplican. La base de todo. Claro, ahora. Donde se consignaban los matrimonios interraciales, que en Estados Unidos, oigan este dato, los matrimonios interraciales son legales en los territorios de América desde el siglo XVI. En Estados Unidos, en los años 50 del siglo XX,
es que se legalizan. Sí. ¿Entiendes? 1950, para que la gente... Exacto. 1950. En esa época. Desde el 1500 y pico, aquí son legales. En Estados Unidos se legalizaron en la década de 1950. Y todavía en estados como Alabama, todavía en el 2001, la Constitución de Alabama establecía que no se podía. ¿Entiendes? Impresionante, son matrimonio. cosas que la gente no tiene. No. Pasan por alto. En España habían casos de sometimiento de oficiales españoles por maltrato. Bueno, lo mismo que dijimos de Claro. Colón, que A lo los- mandan a buscar preso por la que él estaba cometiendo aquí. Pues claro, por los maltratos. Los Exactamente. maltratos a los sí. nativos. No, y hay nativos y criollos. Cuando Josebel comenzó a hacer la introducción, hubo nativos y criollos que se destacaron en España. Y sí que podían claro. viajar a España. Que viajaban. El Garcilaso, el Inca. Garcilaso de la Eso, Vega. o sea, es un referente en la Garcilaso de la literatura. Vega, literatura. el Día del Escritor se conmemora en base a él, a Shakespeare y a Lope de... Ahora, que me digan un nativo de los Estados Y Unidos. ese era un criollo. Un nativo de los Estados Unidos, un indígena que sea reconocido en la literatura por los ingleses. No hay. No hay. Y mucho menos, yo me imagino que los franceses, por un proceso de corrección histórica, habrán reconocido unos cuantos africanos Bueno. o habitantes de las Hay que islas. ver los 2 o 3 o 4. Ahora hay que decir que la esclavitud era ilegal. No, De las- como dice Eliseo, en el testamento la reina lo dejó claro. Yo Sí. quiero que ustedes evangelicen esa zona Conviértanlo. y que sean que sean súbditos de la corona. No se puede... La gente, por favor, que lo busque, se lea. Son 35, 36 pasajes que tienen las leyes de Burgos. Y establece más claro, no puede ser Lo de que pasa es que la ley es como el Wifi. Sí. A medida que tú te alejas, va perdiendo Se va potencia. perdiendo la señal. Y aquí se le va a buscar la vuelta para no cumplirla. Entonces, como dijimos, 1512 las leyes de Burgos. Ujú. La esclavitud negra fue abolida en Francia en 1794, primera vez. Napoleón vuelve y la instaura después de la Revolución Francesa Claro. en el 1802. Pero Napoleón la instaura por el problema, Sí, con Haití. con el problema de Haití. Ujú. La revuelta. La revuelta de los negros que comenzó en 1791, Después Exactamente. de... Y después de la Revolución Francesa. vuelve entonces a prohibirse en el 1848. Ujú. En Inglaterra, bueno, hubo muchos procesos, pero finalmente se prohibió en el 1833 la esclavitud en el Imperio Inglés. O sea que nosotros, según las leyes de Burgos, en el siglo XVI, ya nosotros 200 no, años no podíamos esclavizar a la población originaria de estos territorios, a los nativos. a los nativos. Y los ingleses, hasta 200 años después, 300 años después. Exactamente. No, y la segregación que vino después de eso, como estábamos Bueno, comentando. bueno, no, el apartheid. Sí. El apartheid que funcionó Sudáfrica. en Estados Unidos. Sí. En Estados En Unidos. Estados Unidos el apartheid se acabó. Porque después de la guerra civil, que termina en 1865, El movimiento de la- derechos civiles. mira, la en única Estados cosa que está Unidos. prohibida más de una vez en la Constitución norteamericana es la esclavitud. Había que... 2 veces. No, creo que son 3 veces que está prohibida. La razón de la no, guerra de... Oye esto, oye este dato. Después que se pelea una guerra por eso, que se gana porque Lincoln en medio de la guerra pronuncia el acta de abolición forzado, Ujú. porque la guerra estaba en un punto, como dicen los americanos, un hurtling stalemate. No avanzaban, nada más se mataban y no avanzaban. Sí, bueno, aquí hay que tomar una decisión drástica. Vamos a abolir la esclavitud para desestabilizar el ejército del enemigo y los medios de producción. Fue para eso que lo hicieron, no era porque... Los soldados Sí, no, para desestabilizarlo. Para que se rebelaran y comenzaran a escaparse y hubiese que destinar recursos a capturar esas propiedades que se estaban yendo a donde el enemigo. Porque ese era el concepto. Ahora, después que se termina la guerra civil, 1865, viene una jurisprudencia, ya final del siglo XIX, 1870 y pico, 80 y pico, que es el caso Plessy versus Ferguson, que es la base doctrinaria del apartheid de Estados Unidos, que dice iguales, pero no lo mismo. En la doctrina del equal but not the same. O sea, que dice, ok, los negros tienen derecho a la educación, pero no en la misma escuela. No, Derecho a la salud, no en el mismo hospital. Derecho al trabajo, pero no en el mismo empleo. pero hasta 1900 y pico. No, eso, y además leyes que castigaban la mendicidad,
la vagancia, que era lo que afectaba a las poblaciones negras y leyes de la alfabetización y el voto. O sea, usted tenía que estar alfabetizado y pagar $5 para votar. Hasta las instituciones Como públicas los negros tenían... eran analfabetos, no tenían los cuartos. Entonces, buscaron la vuelta. oye esto. ¿Tú sabes cuándo se eliminó la última ley, la última ley de segregación en Estados Unidos? En la década de los 50 del siglo XX. Claro, el movimiento de los derechos civiles. Claro, Sí. cuando se aprueba el acta de los derechos civiles. Pero eso vino precedido de muchísimos fallos del Brown versus Board of Education, que abrió las universidades. Bueno, eso fue una lucha que terminó eliminando las cabezas más radicales de Estados Unidos. Bueno, mira, hay que salir de Malcolm X, hay que salir de Martin Luther King, hay que salir de este grupo y vamos a organizar una transición para eso. Que hay que decir que en Hispanoamérica no se dio Eso, nada de eso. No, porque tuvo que hacerlo esos aquí. hospitales que yo les mencioné, todos eran para todo el mundo. Para ricos, para indios y para pobres también. Porque la gente tiene como que todos los ibéricos que venían eran personas potentosas. No, venía de todo. Y el rey explícitamente lo establecía. El hospital es para todo, para ofrecer servicios universal. a todos. Exactamente. Sistema de salud universal. Entonces yo Oigan quiero que eso. los muchachos pongan el mapa que yo le pasé para que veamos la esclavitud, ¿verdad que sí? El comercio de esclavos, para que la gente se haga una idea. El comercio de esclavos se hizo entre 3 imperios mayoritariamente: portugués, inglés y francés. Los españoles no tuvieron casi nada que ver con eso. Que Portugal se convierte en un imperio por eso. Sí, sí. Por eso y por la navegación. No, aquí yo tengo un dato de decirle a la gente que, bueno, para los que están en YouTube vean cómo ellos salen desde el África, de esa bahía, ¿verdad? Que sé que hay en África y que está ahora mismo en Nigeria. Claro, y es el Congo, Golfo de Guinea. Exactamente. Y la gente entiende como que la mayoría de los esclavos que se transportaron, que fueron, se tienen estimaciones, 12.7 millones de esclavos que se traficaron en la época del comercio triangular. De los cuales se perdió como carga, se perdió el 30% en el camino. Sí. Se perdía. Se morían. Se perdía. La gente tiene la idea de que la mayoría venían al Caribe y a Estados Unidos, ¿no? De esos 12 millones, casi 5 millones se quedaron en Brasil. Ujú. Porque Sí. eran traficados por Sí, por los portugueses. por los portugueses. Ujú. De ahí entonces los demás venían hacia aquí al Caribe. Y de las islas del Caribe, para que la gente tenga una idea, Jamaica recibió 3 veces más esclavos que lo que recibió Estados Unidos. Nosotros recibimos en el Santo Domingo Español, la parte desde el siglo XVI hasta el XIX, que fue que se abolió, se calcula que se recibieron alrededor de 400,000. Haití, lo que es Haití, oye, siglo XVI, XIX, 3 siglos. En Haití comenzó a final del siglo XVII, principio del XVIII, Ujú. y terminó a principio del siglo XIX la esclavitud con la independencia. Sí, con la independencia. Recibieron 1,5 millones Increíble. en 100 años y nosotros 400,000 Sí. en 400 años. La diferencia era el imperio, ¿verdad? Los franceses. Los franceses, los franceses, los ingleses y los Claro. portugueses que hicieron de eso. La riqueza, mucha de la riqueza que exhiben ahora esos países, lamentablemente viene de ahí, de ese Claro. comercio. Ellos salían de España con armas, con la materia prima que también la gente tiene que saber eso. Se traficaba con esclavos, con negros, ¿verdad que sí? Pero lo que lo vendían era también jefe de tribu negra también. Es que la esclavitud por color es un fenómeno de la colonización americana. Sí, la gente tiende... Mira, hay más personas blancas en el mundo que han sido víctimas de esclavitud que los negros. Sí. Históricamente, sí. Claro. Los pueblos europeos se esclavizaban uno a otro. No, pero también en esa época de la esclavitud, en el mar Mediterráneo, los musulmanes, que eran los Claro, bereberes. Los bereberes, los piratas Nosotros bereberes. acabamos de decir, ¿verdad? Que sí, fueron 12.7 millones de personas que se traficaron. Pero en el mar del Mediterráneo también se traficaron 860,000 europeos, Claro. que eran hechos esclavos entonces en el norte de Los África. Y las secuestraban. mujeres la ponían en harenes, que hay muchas novelas incluso muy reconocidas, de historia de cómo los esclavos vivían en el norte de Los África. pueblos conquistados se convertían en esclavos de los conquistadores. Claro. Sí, pero esto era un tráfico más que todo, no era un conquista. Tú sabes, ya luego los musulmanes nunca volvieron a entrar a la península ibérica, luego de que Sí, los reyes católicos le ganaron. Era un tráfico que había. Quiere decir que Con es un piratas. mito, es un Piratas. mito la asociación Que lo- de la esclavitud con la raza.
Es un No, mito. no es que es un mito. El transporte sí lo hacían, obviamente, europeos, Sí. gente blanca, como yo lo detesto. Pero los que cazaban a los futuros esclavos eran jefes de tribu también, porque en esa parte de África todos son Claro. el 98% Todavía hay son, conflictos ¿verdad? entre las tribus africanas. Que Exactamente. No se han dirimido. Obvio. Entonces, esa idea que se tiene de que los europeos fueron a cazar esclavos a África, no, el comercio se hacía en las costas. Exactamente, en Senegal, en Sierra Leona, En Congo, en el Congo, y a medida que en Angola. a medida que fue, pues, si ustedes ven, que ojalá me pongan el mapa de nuevo, Sí. para ver, porque hay hitos de navegación que se iban alcanzando. Por ejemplo, los quienes nos están viendo, quienes lo vean en YouTube, nos están viendo, van a ver que hay una flecha que es verde, que es la que Sale de Europa a apunta África. hacia el sur en África. ¿Qué pasa? Que en esa época donde se está ilustrando, los portugueses habían llegado hasta ahí. Bueno, los portugueses tenían toda esa zona ahí, el comercio. Sí, pero era porque la navegación hasta donde habían llegado era hasta ahí. Los barcos Los barcos no se alejaban mucho de la costa. Exacto. Ahora, después que giran hacia el este, que pasan el río Congo, el Golfo de Guinea, esa costa africana, la costa occidental de África, es una costa de muy difícil acceso. Sí. Es una costa que tiene unas duras de arena en algunos sitios. En Namibia, por esa parte. En Namibia, son costas impenetrables. Y después, más adelante en la historia, es que le dan la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Sí. Y entonces Se hacen con el comercio de las especias allá Exacto. por la Moluca, las Indias. No, conquistan lo que es Etiopía, lo que es Dios mío, este país, el que tiene el único país que tiene, Somalia. Mozambique, que tiene 2 AK-47 en la bandera. Imagínate tú si hay un y todo lo que es el cuerno de África. Exactamente. Entonces, como le establecíamos, el Imperio Español tenía respeto por los originarios de esta zona. Se mezclaron, hubo mestizaje, se abolió la esclavitud tan pronto como llegaron. El desprecio que había en las élites europeas de los otros imperios, dígase el imperio alemán, que era Prusia, el imperio francés, el imperio de los Países Bajos. Ya el imperio alemán es siglo XIX. Sí. Estamos... Llegó a tal punto que en Berlín se hace una exhibición de una familia de esquimales en el zoológico, que ellos habían, ya cuando habían llegado al mundo, se exhibían esas personas como si fueran personas, un espectáculo ellos tenían. Sí, había zoológicos humanos. Zoológicos humanos. En Bruselas había zoológicos humanos. Sí, en 1800. Y se le ocurrió No, ponerlos siglo con, adivinen con qué animales ellos lo emparejaron, ¿verdad que sí? Con las avestruces. Wow. Decían, bueno, ellos se pueden llevar bien con las avestruces, se Increíble. pueden llevar bien hubo con zoológicos humanos. Increíble, en y España. además eso estaba justificado filosóficamente. Kant, Sí. Immanuel Kant, Manuel. tenía Sí. una doctrina. Y la el justificación missing link. bíblica, De la ahí salió. interpretación que le hicieron Martín Lutero y Calvino luego para establecer la esclavitud como justificación. Una justificación Bíblica. Sí, bíblica claro. y religiosa. Y ya que vamos a hablar de eso, de la justificación religiosa, tenemos que hablar de la Inquisición y de relato que se cómo contribuye el relato sobre la Inquisición al tema de la leyenda negra española. Eso lo vamos a tratar después que volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con